ya está abierto el portal. Yo les comenté en la meditación pasada que ya está abierto el portal por el Día de Muertos. Y entonces si ustedes lo observan, hace un rato con otra persona que atendí, le comentaba, ¿no? Si observan, en Semana Santa, en estos días que es el Día de Muertos, que es, bueno, se celebra, y para fin de año, para Navidad y Año Nuevo, son las temporadas en que más gente se va. ¿Y por qué más gente se va? Pues porque se abre este portal en donde pues muchas personas dicen, pues yo aprovecho y de una vez me retiro. Entonces, bueno, pues la Tierra en este momento está en un proceso de depuración, y este proceso de depuración implica que muchas personas van a trascender, así como van a trascender personas de manera inesperada. Muchas personas que han estado teniendo una situación de convalecencia prolongado también aprovechan para irse. Y, y bueno, don Lauro de la Cruz hace unos años nos comentaba que realmente en esta temporada todos nuestros ancestros y todos los que están del otro lado aprovechan para pasar la puerta para venir a traernos la luz, porque los que estamos en la oscuridad somos nosotros, no ellos. Ellos están en la luz. Entonces ellos son los que vienen a traernos la luz. Y por ejemplo en México se acostumbra a poner las flores de cempasúchil, y las flores de cempasúchil representan la luz. Es como si fuera una candela. Y por eso en muchas casas se acostumbra poner un camino, una guía de pétalos de cempasúchil para mostrarles, ¿no? Desde nuestras creencias, para mostrarle a los difuntos el camino para que lleguen a la casa. Pero la verdad es que ellos vienen a traernos la luz, no es que nosotros les vamos a dar la luz, no, ellos son los que nos vienen a dar la luz. Y bueno, pues vamos a aprovechar esta petición, que ya no me acuerdo quién la hizo, de que se trabajara con Lady Kuan Yin. Y bueno, me comentó esto en septiembre y yo le decía, no, las celebraciones en otro mes. Pero ya investigando, sí, efectivamente, para algunas tradiciones, el 19 de septiembre es el día que se le rinde culto a Kuan Yin o Guan Yin, ¿no? En la parte budista es la parte femenina. Bueno, para los chinos es la parte femenina de la divinidad, es la energía de la madre, así como para los católicos la Virgen María es la energía de la madre. Por ejemplo, en la iglesia, aunque no lo dicen, en la parte católica, la parte femenina de la divinidad la representan con el Espíritu Santo, que es la paloma. Entonces, esa paloma representa la parte femenina de Dios, que nos presentan la figura femenina con la Virgen María, que fue la que, ¿no? Pues trajo al mundo a Jesús. Pero en la iglesia, la parte femenina, ellos, aunque no lo dicen, ellos lo representan con el Espíritu Santo, la paloma. Para los chinos, Kuan Yin representa esa parte femenina de la divinidad. En el mundo budista, ¿sí? Se conoce como el Buda Guan Yin, que es la parte femenina del Buda Avalokiteshvara, que es el Buda de la compasión. Entonces, bueno, pues la palabra Kuan Yin quiere decir la que escucha las plegarias, la que escucha los lamentos.
para los chinos, bueno, pues como es la energía femenina, representa la fertilidad. Es un ser que pisó la tierra, que estuvo en la tierra, que se dice que vivió físicamente 1000 años en la tierra, desde, eh, desde la parte budista. Bueno, pues es el Buda Avalokiteshvara, que es el Bodhisattva, que representa la infinita compasión. También representa la virtud de sentir el sufrimiento de otros como si fuera propio, a fin de auxiliarles en su liberación. Y como les comento, en China se le venera bajo el nombre de Guanyin, la diosa de la misericordia. Entonces, bueno, pues Siddhartha Gautama, ¿no? Su doctrina fue concebida en la India hace 2500 años, que fue conocido como el Buda Sakyamuni. El budismo es una disciplina espiritual encaminada a purificar y a transformar la mente. Su finalidad es extinguir el sufrimiento que se origina al no entender las causas del dolor y sus consecuencias, entre las que se encuentra un ciclo infinito de renacimientos. A través de las enseñanzas budistas es posible liberarse de este ciclo, llegando así al nirvana, al estado de, al estado de iluminación. El término Buda designa a aquellos seres que han alcanzado el despertar de la conciencia y con ello la sabiduría suprema y la compasión, entendida como la comprensión que surge de la identificación con el sufrimiento de los otros. Una de las figuras más importantes del budismo en China es la diosa Guanyin, representante de esta última virtud fundamental en el camino a la iluminación. En el budismo, las imágenes son concebidas primordialmente como objetos de meditación y tiene el propósito de que el individuo se identifique con ellas. Al ser ejemplos de una elevada condición espiritual, su iconografía está descrita en los textos antiguos. La mayoría de estas representaciones son huecas y doradas. Son serenos, rostros jóvenes y largos lóbulos. Se distingue por una combinación de atributos tales como las posturas del cuerpo y de las manos, la presencia o ausencia de múltiples rostros y brazos, la vestimenta y los objetos que portan, así como su acompañante. Entonces, bueno, pues a Lady Kuan Yin generalmente se le representa sentada sobre una flor de loto o de pie sobre una flor de loto. Un Buda es representado con la túnica del renunciante y con algunas de las marcas que lo caracterizan a un ser iluminado, entre las que sobresalen un rizo en el entrecejo, la protuberancia en la cabeza y largos brazos como emblema de su generosidad. En cambio, un bodhisattva se reconoce por su lujosa vestimenta y adornos elaborados. Avalokiteshvara se identifica además por llevar la diminuta imagen del Buda Amitabha en el centro de su tocado. Y bueno, en la doctrina budista o dharma se le conoce también como el noble camino. En su primera prédica, el Buda Sakyamuni ofreció a sus discípulos las enseñanzas fundamentales comprendidas en 4 verdades y 8 preceptos. Las 4 nobles verdades son: la vida es sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, si termina el deseo se extingue el sufrimiento. La senda óctuple para extinguir el sufrimiento, existen 8 preceptos para lograrlo. La primera, la visión correcta, reconocer las cosas tal como son. La 2, motivación correcta, eliminar el deseo por convicción interna. La 3, la palabra correcta, hablar lo justo, pues es lo que se dice que puede dañar a otros. 4, comportamiento correcto, no matar, mentir, robar, cometer adulterio, ni consumir cualquier sustancia que altere la mente.
La quinta, la forma de vida correcta, realizar actividades que no perjudiquen a nadie. La sexta, el esfuerzo correcto, practicar la generosidad, humildad, paciencia, perseverancia, honradez, estabilidad mental, buena voluntad, altruismo y conocimiento esencial del ser. La séptima, atención correcta, conocer, formar y liberar la mente. La octava, meditación correcta, cultivar el entendimiento de la vacuidad, es decir, que nada existe de manera autónoma ni permanente, porque una de las enseñanzas del budismo es que nada es permanente, todo es temporal. Hacia el año 566 a.C., en el sur de Nepal, entonces territorio de la India, nació Siddhartha Gautama, príncipe del pueblo de los Sakya, que llegaría a ser el Buda Sakyamuni. Antes de nacer, su madre soñó que un elefante blanco se introducía en su costado mientras ella reposaba bajo un árbol. Este era el anuncio de la llegada de un monarca terrenal o un líder espiritual. A fin de que Siddhartha decidiera ser rey, su padre lo recluyó en el palacio y lo rodeó de lujos. Cuando joven logró conocer el mundo real, se enfrentó con cuatro realidades: la enfermedad, la vejez, la muerte y el ascetismo. Consciente del sufrimiento en el mundo y en busca de una forma de eliminarlo, renunció a sus comodidades para convertirse en asceta. Tras años de extremas privaciones, no encontró la solución, por lo que a los 35 años se sentó a meditar bajo un árbol al que después se le llamó Bodhi, o de la iluminación, porque a su sombra entendió las causas del sufrimiento y la forma de liberarse de él. Alcanzar el nirvana y simultáneamente el estado supremo de paz y sabiduría. A partir de entonces y hasta su muerte a los 80 años, el Buda Sakyamuni se dedicó a impartir sus enseñanzas. El Buda Sakyamuni no dejó documentos escritos, por lo que entre sus discípulos surgieron diversas interpretaciones de la doctrina. Algunos sostuvieron que fue un sabio que llegó a la iluminación, mientras que otros lo concibieron como un ser trascendente al que deitifican. A partir de sus enseñanzas se establecieron tres grandes corrientes que persisten hasta la actualidad: el samsara, karma y nirvana. De acuerdo con el budismo, todos los seres vivientes se encuentran atrapados en el samsara, es decir, en un ciclo de existencias condicionadas donde vagan perpetuamente sometidos al sufrimiento debido a la fuerza del karma. Este término significa acto y designa la relación que existe entre una acción y sus efectos. En cada momento de la vida, el individuo experimenta el resultado de sus actos pasados y modela su futuro mediante sus actos presentes. En la hora de la muerte, el balance de dichos actos determinará la modalidad de la vida siguiente. Y bueno, en el libro de los muertos o de la vida y la muerte tibetano, ahí hablan los maestros de que cuando nosotros trascendemos, subimos a cierta dimensión, ese proceso son 40 días de concientización, en donde, bueno, pues nos van a presentar nuestro registro akáshico, donde nosotros escribimos que decidimos venir a vivir, a aprender, a experimentar. Y pues nos pasan la película para que nosotros podamos ver ahí pues esta parte de la causa y el efecto. Y entonces de esa manera, bueno, pues ya decidimos hacia dónde vamos, si nos volvemos a formar para regresar, si queremos ir a alguna universidad a continuar con el desarrollo o nos queremos ir a otro plano, a otra dimensión para continuar con ese proceso. Y bueno, pues se dice que Kuan Yin vivió físicamente 1000 años, ¿no? Esa es la teoría, de que ella estuvo físicamente 1000 años y después, bueno, pues logró ese estado de iluminación en donde
se volvió la Chohan del rayo violeta por 2000 años, hasta que el maestro Saint Germain toma el cargo de Chohan del rayo violeta, del séptimo rayo. Sin embargo, sigue estando Lady Kuan Yin integrada al rayo violeta, porque ella dijo que no subiría, que no trascendería hasta que el último humano lograra la iluminación. Y ella pertenece también al consejo kármico, a esos maestros que están ahí del gobierno espiritual, en donde pues ven, ¿no? Pues de qué manera, qué es lo que hicimos y cómo vamos continuando con ese camino de ascensión. La liberación del sufrimiento nirvana se alcanza cuando se eliminan las emociones aflictivas, deseo, apego, odio, orgullo, celos y todos los estados que crean confusión. Esta última es producto de la falsa creencia de que todas las cosas, incluido el yo, identidad asumida como mi cuerpo, mis sentimientos, mis percepciones, mis emociones y mis pensamientos, son entidades autónomas y permanentes. Tal ignorancia es la causa última del sufrimiento. La veneración a Avalokiteshvara se originó en la India hacia el siglo II después de Cristo, aunque las imágenes más antiguas ubicadas en las cuevas de Ajanta son posteriores, del siglo V. Allí aparece con una flor de loto, atributo que se le da el nombre de Padmapani. Después fue representado por diferentes maneras y su poder se expresó por medio de múltiples rostros y manos. En los textos sagrados existen varias versiones sobre su origen y sus funciones. Así, el Bodhisattva Avalokiteshvara es citado como acompañante del Buda Amitabha en el Sutra Sukhavati Vyuya, escrito en los albores de la era cristiana, el cual describe la tierra pura del oeste donde reside Amitabha. El primer texto que lo presenta como una deidad independiente es el Sutra del Loto del siglo II después de Cristo. Allí se menciona su capacidad de salvar a los seres de una serie de peligros, de asumir diversas formas. El Sutra Avatamsaka se relata que Avalokiteshvara habita en Potalaka, montaña mítica donde predica a sus discípulos el Dharani de la gran compasión. El budismo fue transmitido a China durante la dinastía Han, el 206 a.C. al 220 después de Cristo, a través de rutas comerciales como la de la seda, que vinculaba a China con India, Asia Central y el Imperio Romano. Y bueno, como les he comentado, en el libro de Regina, don Antonio Velasco Piña habla de que en 1949 pues hacen esta ceremonia que se llama Kumbh Mela, en donde se hace el cierre del pulmón de los Himalayas para que empiece a funcionar el pulmón de América. Antiguamente del río Ganges, de ahí fluía la energía Kundalini de la tierra. Por eso es que toda esa zona se vuelve holística, por decirlo así, porque como nace Siddhartha Gautama en la India y él pues crea toda esta corriente donde toda esa área, ¿no? Nepal, el Tíbet, la India, Singapur, todo, Tailandia, China, Japón, ¿no? Todo eso, bueno, pues se crea esta filosofía del budismo, y entonces hay todo este movimiento. Y a partir del 49, de 1949, que se activa el pulmón de América, entonces ahora del lago Titicaca
es de donde está fluyendo la energía Kundalini de la Tierra. Y por eso todo Sudamérica y Centroamérica está en esta postura holística, donde, bueno, pues los argentinos, los chilenos, los venezolanos, los brasileños, los peruanos, los colombianos, pues están entrando en toda esta parte, en esta tendencia, ¿no? Que se volvió, por decirlo así, una moda, la parte de la conciencia. Y bueno, don Lauro nos comentaba que así como, bueno, fluye del río Ganges la energía Kundalini, pues ahora fluye de Sudamérica, del lago Titicaca, y que México es como si representara el Tíbet. Por eso es que en México se han construido las estupas. En esta representación, una estupa representa el cuerpo de Buda. Y bueno, pues Kuan Yin, la palabra Kuan Yin quiere decir la que escucha los lamentos. Y bueno, está relacionada con la fertilidad, con las mujeres embarazadas, con las personas que van a trascender, con las que están por llegar. Y bueno, el Om Mani Padme Hum, que es el mantra del Buda de la compasión, pues tiene que ver con eso. Está dedicado al Buda, y cada sílaba tiene un significado. Y el estarlo repitiendo, la recitación del mantra de Om Mani Padme Hum, contribuye a eliminar todas las emociones aflictivas y a la liberación de los reinos de la existencia cíclica o del samsara. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el día de hoy para trabajar con la energía de esta maestra ascendida, con la compasión, la sanación, la protección. Así es que bueno, pues es un poco, hay más información, pero bueno, creo que es lo primordial para trabajar con su energía. Por ejemplo, en San Juan Sangendo, en Kioto, hay un templo en donde hay 1001 imágenes de Kuan Yin. Así es que bueno, pues es la representación de la energía de la parte divina de la Madre, que para nosotros pues es como si fuera la Virgen de Guadalupe. Así es que bueno, pues vamos a chambear.